malformaciones arteriovenosas, que es una patología del capítulo de neurovascular, que es infrecuente, pero a su vez no es infrecuente que se lo encuentren en exámenes de urgencia, en algún turno, o también en exámenes ambulatorios. Por lo tanto, una patología que hay que dominar a modo general. Lo que vamos a hacer en esta presentación es dar unas breves diapositivas, solamente alrededor de 15 diapositivas más o menos rápidas, para entender un poquito el concepto de las malformaciones arteriovenosas, para posteriormente llevar esto un poquito más a terreno y ver 4 casos de aquí del Hospital de Coquimbo, en los cuales disponemos de TAC, de resonancia y en algunos de ellos de angiografía. En esos casos es donde me gustaría que ahí esto se volviera un poquito más interactivo y vayamos preguntando de acuerdo al nivel de complejidad y al curso de cada uno de ustedes. Por supuesto que yo no espero que me respondan todo bien, sino que simplemente poder interactuar. A modo general, vamos a ver una cosa que ya no pasa. Ahora no me pasa la diapositiva, a ver. No. A ver si hay... No, no pasa. Espérenme un segundo más para solucionar esto. Pantalla completa. Qué raro que me dejas ver solo la primera diapositiva. Doc, ¿está con Chrome o con Safari? Estoy con Chrome. Qué raro. Con Chrome. Sí, a ver si es que... Ahí, ¿cómo se ve? Ahí sí, ahí cambia. Ahí cambia todo, ahí lo vamos a ver mejor. Ahí está completo, ¿verdad? No se ve en modo pantalla completo, pero pudo cambiar la diapo Sí, ahora al menos les cambia. no, todavía seguimos pegado a la del título, pero antes pudo cambiar. Haciendo clic así, pues. Ahí puedo, ya, perfecto, vamos a ir así entonces. Como generalidades, bueno, las malformaciones arteriovenosas son anomalías congénitas que generalmente se van desarrollando a partir del primer trimestre de la semana intrauterina, y esta patología comienza porque se desarrolla una conexión anómala entre una arteria y una vena. Ustedes, como recordábamos, venía una arteria, una arteriola, después una red capilar, una vénula, finalmente una vena de mayor colector y hasta llegar a un colector cada vez más grande. Pero cuando hay una ausencia de esta red capilar, lo que ocurre es que hay conexiones entre arterias directamente a una vena, saltándose o bypaseándose esta red capilar, y ahí es donde se genera un desequilibrio hemodinámico que da cuenta o permite entender un poco estas malformaciones. A raíz de este desequilibrio hemodinámico vamos a tener una presentación clínica muy variable, que puede ser o que se presenten con un sangrado intracraneal, que habitualmente es un hematoma intraparenquimatoso, pero ya veremos que las malformaciones también pueden tener aneurismas de flujo, que si se rompe este aneurisma de flujo, lo que vamos a tener va a ser por consiguiente una hemorragia subaracnoidea y no necesariamente una hematoma intracerebral. En definitiva, distintos tipos de hemorragia secundarios a la rotura de una lesión vascular. También se puede presentar con cefalea o con algún grado de conmociones en ¿no? haya sangrado, y también es frecuente tener déficit focales, que estos generalmente se producen por fenómenos de robo, que ya vamos a ver, y accidente isquémico transitorio. La historia natural no es conocida completamente. Se cree que tienen un riesgo hemorrágico anual del 3%, y la prevalencia es bastante difícil de establecer porque hay muchos pacientes asintomáticos. Se cree que el índice de detección de estas MAPS asintomáticas es de cerca de 1 por cada 100.000 personas año.
La epidemiología, como hablamos, de las lesiones congénitas, donde se cree que hay una disregulación de un factor de crecimiento endotelial. Cuando falla este disregulador, se crea este desbalance de la función endotelial y finalmente una ausencia de red capilar. Se cree que hay un 4% de la población, de aquellos 12% se transforman en sintomáticos, cuya edad media son más o menos a los 31 años, sin diferencias entre sexo femenino y masculino. Habitualmente son solitarias, pero cuando ustedes vean múltiples MAPS, ahí hay que asociarlo a algo sindrómico. Por ejemplo, un Rendu-Osler-Weber, que es la telangiectasia hereditaria hemorrágica, o otros síndromes digamos, más infrecuentes, como es el síndrome metamérico arteriovenoso craneofacial, que estos generalmente suelen cursar con malformaciones vasculares, pero que predominan en la cara, y además que tienen un componente intracraneal. Su presentación clínica, como vimos, es variable. Cuando se hacen sintomáticas porque se rompen, lógicamente vamos a tener un sangrado intracraneal de los distintos tipos, habitualmente intraparenquimatosos, pero también pueden haber subdurales y subaracnoides, dependiendo qué componente de la malformación se rompa. También pueden dar convulsiones, sobre todo en aquellos que en donde no se han roto y el paciente viene en una edad adulta porque presenta una epilepsia que no hay cómo tratarla y uno le hace una imagen y se encuentra con la malformación. Cefalea también es frecuente. Fenómenos isquémicos de robo también, por ejemplo, que el paciente tenga alguna focalidad neurológica, y esto es porque la malformación instalada en el cerebro se comporta como una esponja, por así decirlo. Es tanto el estrés hemodinámico que pide flujo, y al pedir flujo, pide flujo de la vecindad de este territorio. Y por tanto, ese flujo que se lleva a la malformación deja de irrigar otros territorios nobles ausentes de malformación, y es ahí donde dan la cara a eventos focales neurológicos por robo. La hemorragia es la gran forma de presentación, que puede ser de las distintas formas como hemos conversado. Respecto a cuando uno ya ha diagnosticado la malformación, son hartas cosas que son las que tiene que ver. Habitualmente uno lo puede caracterizar mejor en una resonancia, pero en un angiotac permite uno también poder establecer un poco la arquitectura, basándose en ciertas cosas que hay que tener sumamente claras. Por ejemplo, si ya vamos en forma anterógrada, vamos a lo que alimenta la MAF. En este caso serían los pedículos arteriales. Aquí vemos uno, aquí vemos otro pedículo arterial. Por lo tanto, esto es sinónimo de hablar de las aferencias que llegan a la MAP. Acá tenemos el nido. Este nido es lo que se formó por no tener esta red capilar vascular que mencionamos, y al no tener esta red capilar se forma este conglomerado de una mezcla de arterias y venas que se mezclan entre sí a raíz de este factor de disregulación endotelial que tuvimos en la vía intrauterina, y finalmente los colectores venosos son los que van, digamos, a recoger sangre que habitualmente está muy arterializada, porque no pasa por una red capilar. Y como la anatomía de la pared de la vena no está preparada para recibir sangre arterializada, por eso es que aquí ven un color un poco rojizo que llega a la vena, es precisamente las razones por las que se dilata y por las que también genera aneurismas venosos. Por contrapartida, cuando tenemos aferencias arteriales, hemos hablado que el nido se comporta como una esponja en el cerebro, pide mucho flujo. Entonces, al pedir tanto flujo, hace que estos colectores, que son las aferencias, se hipertrofien, crezcan, porque están sometidos a un estrés hemodinámico constante. Ese estrés hemodinámico no solo hace que estos pedículos o aferencias se hipertrofen, sino que también en su trayecto generen aneurismas de flujo, que es exactamente lo mismo, pero fuera del nido. Y a la vez, para complicar las cosas, también podemos tener aneurismas intranidales o pseudoaneurismas, que muchas veces son los que se rompen. Pero como estamos dando contraste, generalmente hasta no hacer el cateterismo selectivo, uno no los ve porque están tapados, por así, entre comillas, por este conglomerado malformativo. Entonces, una vez que ya más o menos tenemos cómo funciona fisiopatológicamente una malformación arteriovenosa, podemos ir a ver qué es lo que tenemos que ver. Entonces,
vamos en orden, vamos a las aferencias o lo que alimenta esta MAP. Pueden ser uno o más pedículos, y ahí es donde ustedes tienen que ver, mira, esta MAP se alimenta por ramas de la ACM en su porción más anterior, pero también vemos que tiene aferencias de ACA distal, vale decir, de la cerebral anterior en su segmento más apical. Por lo tanto, ahí tenemos dos aferentes. Inmediatamente tienen que decir si esos son los vasos que están llegando a la MAP, si hay aneurismas de flujo, vale decir, esas aferencias seguirlas aproximar para ver si encuentran una aneurismilla de flujo ahí que no es infrecuente encontrarse con ellos. Después tenemos que ir ya a la composición del nido. Una vez que ya hemos establecido las aferencias, si son una, dos o más. Cuando es una se dice que es una aferencia monopedicular. Multipedicular cuando son lógicamente más de dos. Ojo, que también tenemos ramas en passage, que se llaman, que significa que uno tiene una aferencia que sus mayorías de tributarias van al nido, pero que también hay otras menores que van a tejido sano. Y esas son ramas en passage, que se llaman, que por supuesto uno tiene que respetar al momento de embolizar. Ya, más o menos respecto a las aferencias. Luego tenemos que hablar del nido. Y en el nido es importante decir dónde se localiza, porque no es lo mismo tener un nido temporal anterior derecho que un nido tálamo mesencefálico, ¿verdad? Ahí, por supuesto, las elocuencias son distintas. Y cuando uno habla de elocuencia, es eso, es decir, en qué parte del cerebro tenemos alojado la MAP, porque lógicamente tenerla en una región temporal anterior no es lo mismo desde el punto de vista planificación quirúrgica o endovascular, o si se complica, que es que se nos rompa una MAP temporal versus una troncal, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que definir primero dónde se aloja el nido, cuánto mide y qué características son. Vale decir si es proliferativo o difuso o compacto glomerular. Esto es un compacto glomerular porque no vemos tejido sano entre medio. Cuando hablamos de un nido proliferativo o difuso, es una maraña, por así decirlo, un poco más desmembrada, donde entre medio de este nido podemos encontrar tejido sano. Aquí estamos hablando de un nido compacto o glomerular, ¿verdad? Versus el otro tipo de nidos que son proliferativos o difusos. También vimos que generalmente son únicas, pero si tenemos múltiples por aquí o por allá, hay que pensar en algo metamérico o algo sindrómico. Lógicamente, ver si son supra o infratentoriales, la gran mayoría son supra. Y posteriormente ver el drenaje venoso. ¿Dónde sale el colector? O los colectores, porque hemos visto que del nido puede salir un solo colector y ahí se dice que es un drenaje venoso unipedicular o múltiples, unos más grandes que otros. Y ahí se habla de un drenaje venoso multipedicular. Y ver dónde va. Por ejemplo, si este va al seno longitudinal superficial, vamos a decir, tiene un drenaje venoso único, ectásico, porque está dilatado, esto es una vena que tiene un calibre mayor a lo habitual, sin aneurismas de flujo, que va hacia el sistema superficial. Porque todo aquel drenaje que vaya, ya sea al seno longital superior, a un transverso o a un sigmoidio, se va a considerar que tiene un drenaje venoso superficial. Mientras que si la vena que salga como eferente de un nido va a las venas cerebrales internas, a la basal de Rosenthal, al galeno o al seno recto, estamos hablando de que esta es una malformación que tiene un drenaje venoso profundo, ¿ya? Y por lo general, esto es importante porque las malformaciones que tienen un drenaje venoso profundo son mucho más propensas a sangrar. Esto probablemente por configuración, por lo que es capaz de soportar como eferente el sistema venoso profundo, hace que a lo mejor tenga una presión de salida mayor que a un sistema superficial, pero está estadísticamente demostrado que las MAPs profundas, cuando hablamos de MAPs profundas, son aquellas que, como les decía, su drenaje venoso va a la tórcula, al seno recto, a la basal de Rosenthal, a los que conocemos como drenaje profundo. Entonces, hablamos de estas más profundas y que son muy dadas a sangrar. También es mencionar que si hay alguna ectasia en el colector, porque también el que tengamos una ectasia en el colector va a hacer que tengamos una presión mayor de salida y que también tenga mayor riesgo de sangrar.
Cuando la malformación lleva mucho tiempo, es frecuente encontrar calcificaciones, ya algunas calcificaciones distróficas en la pared de la vena que confieren un patrón como de hipertensión venosa crónica y que muchas veces en el TAC basal que ustedes enfrentan a un paciente que convulsiona y que viene a hacerse una imagen por primera vez, lo único que van a ver es una tenue hiperdensidad, ¿ya? Y eso, cuando vean eso, sospechen que puede haber una MAV ahí e inmediatamente se le pide el angiotac en fase arterial y venosa. Respecto a las clasificaciones, hay muchas, ¿ya? Dependiendo de lo que queremos buscar. Por ejemplo, esta es la más utilizada, que es la de Spetzler-Martin. Hay otras que, NATAV y otro tipo, que están diseñadas para ver el riesgo hemorrágico, pero si ustedes se fijan aquí, esta no es para diseñar el riesgo hemorrágico, porque en ninguna parte me dice si hay drenaje, digamos, el drenaje sí lo menciona, pero no dice si tenemos aneurismas de flujo, intranidales, si hay ectasias venosas, si hay aneurismas venosos. Por lo tanto, esta clasificación de Spetzler-Martin no dice o no predice el riesgo hemorrágico que tiene una malformación, sino el riesgo que tiene quirúrgico, la morbimortalidad quirúrgica, es decir, cómo puede quedar el paciente posterior a una intervención de una malformación de tal o cual Spetzler-Martin. Y es así como son 5 clasificaciones de acuerdo a distintos puntos que están dados por el tamaño del nido, la elocuencia del parénquima, es decir, lo que hablábamos antes, dónde está ubicada la MAP, y por el tipo de drenaje venoso. Entonces, si tenemos una MAP con un nido pequeño, menos de 3 centímetros en su eje máximo, le damos un punto. Si tenemos que está ubicada en una zona muy elocuente, por ejemplo, en una cápsula interna, le damos otro punto. Y si su drenaje venoso es superficial o profundo, si es superficial no puntúa, pero si es profundo, puntúa. Imaginémonos una MAP que está en el puente. Esa probablemente va a tener drenaje venoso profundo que tenga menos de 3 centímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces le daríamos un punto por nido, le daríamos un punto por elocuencia, porque está en el tronco, llevaríamos 2 puntos, y un punto porque su drenaje venoso va al sistema profundo, por lo tanto sería un Spetzler-Martin 3. Imaginemos una gran malformación, digamos, frontoparietal, una tremenda malformación izquierda frontoparietal con drenaje venoso múltiple, ya de superficial y profundo. Bueno, esa malformación, si es muy grande hemisférica, va a puntuar más de 6 centímetros, le damos 3 puntos por eje, 1 por elocuencia, porque va a estar en un córtex donde implica que esté el área de la elaboración y la comprensión del lenguaje, entonces sería otro punto por elocuencia, y también dijimos que tendría un drenaje superficial y profundo, o sea, predomina el profundo, un punto más, y esa malformación sería un Spetzler-Martin 5. Por lo tanto, esa malformación, operarla implica que el paciente probablemente quede con una severa secuela. Y eso es lo que nos dice un poco esta malformación, pero con un solo angiotac nosotros más o menos podemos dar o aventurar a darle al neurocirujano o al colega el Spetzler que tiene esa malformación, y de paso nuestro informe queda bastante más elegante, por así decirlo. Y aquí están las zonas elocuentes: el córtex sensorial motor visual, puntúa, tálamo hipotálamo, la cápsula interna, el tronco, los pedúnculos cerebelosos o los núcleos cerebelosos profundos. Donde quiera que tengamos un nido malformativo situado en estas zonas, es donde vamos a tener que puntuar por elocuencia, y por supuesto que va a subir en su grado de Spetzler-Martin. Vamos al diagrama. Quizás este diagrama tenía que haberlo puesto mucho antes, pero ahora, sabiendo estas cosas, podemos un poquito ver en lo que nos tenemos que fijar. Si se fijan, aquí está situado el nido. Si lo medimos, probablemente sea un nido mayor. Si vamos con probablemente sea elocuente porque está en esta zona izquierda. Y si tiene un drenaje venoso profundo, aquí está mostrando que lo tiene. Por lo tanto, aquí vamos a sumar un punto por elocuencia, un punto por drenaje venoso profundo, y si mide 4 centímetros, 2 por tamaño. Entonces, aquí estamos hablando de una Spetzler-Martin 4. Y esto es, finalmente, este diagrama dibuja muy bien lo que uno quiere ver en una MAP. El nido malformativo, que de sus características vemos que es un nido glomerular,
compacto, porque no tiene tejido sano entre medio. Y vamos entonces por orden, vamos a las aferencias. Donde está situado probablemente sus aferencias van a ser silvianas. Y aquí venimos, acá está la ACM. Me hubiera gustado que en este diagrama me muestren un poco más hipertrófica, porque para este grado de MAD seguramente las aferencias son un poco más hipertróficas, pero ya sabemos que vienen de ramas de la bifurcación probablemente superior e inferior de ACM, probablemente reclute de ACA, por donde está, con un drenaje venoso multipedicular, algo ectásico, porque aquí vemos un drenaje, aquí vemos otro, aquí alcanzo a vislumbrar otro, y finalmente al gran colector venoso que seguramente va a un sistema superficial y por otra parte otro que va al sistema profundo. Si se fijan, un aneurisma de flujo en el segmento silviano M1 distal de la ACM del mismo lado. Entonces, todas son estas cosas que nos tenemos que fijar y cuando tenemos y nos enfrentamos a un angiotac. Y por eso es bueno verlos en sagital, en coronal MIP, sagital MIP, axial MIP, verlo de todos porque cada proyección nos entrega alguna información adicional. Además, yo les mencionaba que esta malformación se comporta como una esponja que pide mucho flujo, pide demasiado flujo al córtex adyacente. Entonces, todo este córtex adyacente de alguna manera ve sacrificado su flujo por este desequilibrio hemodinámico que tenemos instalado en este parénquima. Y eso a su vez hace que estas regiones perinidales sean glióticas, hagan cambios glióticos. Y no es infrecuente encontrar en FLAIR hiperseñal perinidal, ¿ya? También importante ver el SWI en resonancia, la susceptibilidad, porque ante tanta hipertensión venosa crónica es normal encontrar calcificaciones. Así que aquí con esta imagen más o menos tenemos bastante de lo que hablar. El Aruba ya lo mencionó, me parece que Waldo lo analizó en su momento, pero este es un estudio que tiene muchas críticas, pero que finalmente dio en un gran estudio randomizado, se vio finalmente que como conclusión, tratar las MAPS no rotas suponía un mayor riesgo que dejarlas en base a mejor terapia médica. Por lo tanto, ahora cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene una malformación y que no se ha roto, y para eso es muy importante hacerles una resonancia para que uno vea en el gradiente o en la susceptibilidad si hay algún estigma de sangrado previo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que yo le he mencionado, el factor predictor número 1 para que una malformación vuelva a sangrar es que haya tenido un sangrado previo. Por lo tanto, ahí tenemos que ser agresivos y tratarla. Pero, basándonos en este estudio, si estamos ante una malformación que no ha sangrado, tenemos que ser muy cautos a la hora de decidir si tratar o no tratar. Y si vamos a tratar, por supuesto hay que elegir unas Spetzler-Martin de las menores, 1 o 2, porque no queremos dejar a un paciente peor de cómo llegó, ¿verdad? Y cuando vemos las modalidades de tratamiento, por lo general esta es una patología muy compleja, que uno tiene que basarse de manera multidisciplinar para poder erradicarlas, entre comillas. Y las formas son tres principalmente: quirúrgica, a través de una craniotomía, con clips y con a veces con ligaduras proximales y sacar la malformación en bloque; endovascular, donde vamos con unos finos catéteres por dentro de las arterias y con distintos materiales de embolización que disponemos, intentar obliterar el nido de la malformación sin obliterar, por supuesto, el tejido sano que la circunda, ni tampoco obliterar la vena de drenaje antes del nido para evitar que nosotros mismos precipitemos una rotura. Y finalmente radiocirugía, que aquí se hace con un gamma knife, se programa para que se le den radiación a los nidos malformativos, generalmente pequeños, no pueden ser nidos grandes, tienen que ser nidos pequeños, residuales, y que en forma progresiva con el tiempo se genere una esclerosis de las paredes y finalmente la MAP se oblitere. Estas malformaciones, cuando uno se dispone a tratarlas, tiene que tratarlas completamente. No puede dejar ningún nido malformativo residual, porque si no, después este paciente va a llegar en 2 años más o con ese nido residual que sangró o con una MAF aún más compleja de tratar porque ha reclutado aferencias de otras zonas en este afán de esponja, entre comillas, que se comporta en el tejido cerebral. Por lo tanto,
Las malformaciones se deben cerrar, ya sea cualquiera de estas tres modalidades, no podemos dejar ningún remanente. Cuando nosotros nos centramos exclusivamente en una planificación endovascular, a veces tenemos ramas inasequibles, incateterizables, que nos dejan un nido muy pequeñito. Ese paciente sería candidato a ir a radiocirugía. Lo que no podemos hacer es dejar a ese paciente así, porque en el tiempo probablemente vuelva con un sangrado al no dejar la MAP cerrada en su totalidad. Y por eso que la embolización va a tener distintos propósitos, curativo, ayudante o paliativo. En ocasiones nos encontramos pacientes con una Spetzler-Martin 5 que llegan con un HCA y resulta que lo que sangró no fue el nido, fue un aneurisma de flujo. En ese caso, nosotros en forma endovascular lo que podemos hacer es plantear cerrar solo el aneurisma y el resto de la malformación, al ser un nido grande, probablemente no lo vamos a curar en forma endovascular, pero sí queremos tratar estos puntos débiles, entre comillas, de la malformación, para que de esa manera el paciente no resangre y no aumente su morbimortalidad. Disponemos de muchos materiales embólicos, dentro de los cuales estos tres últimos son los más utilizados. Lejos en Chile el Onyx es lo que más se usa y el Squid. El Sfil es un producto más nuevo. Estos dos son polímeros que funcionan como, por decirlo en forma coloquial, como una pasta de dientes con tántalo que le da la opacidad para poder verlo nosotros en fluoroscopía y lo que nos permite es que junto con otra partícula que se llama el dimetil sulfóxido hace que no precipite. Entonces nos permite usar inyecciones muy largas a través del catéter. Podemos inyectar este agente embólico, parar, mirar, cambiar las proyecciones, seguir inyectando y el catéter no se nos va a pegar. A diferencia del histoacril, que como ustedes saben, o el N-butilcianoacrilato, que esto es la gotita, ya es la verdadera gotita, esa morada que usamos para los puntos cutáneos. Esto es lo mismo que se usa en forma endovascular muchas veces, pero como ustedes conocen, al inyectar, permite inyecciones sumamente cortas, porque ya esto precipita y oblitera todo lo que está a su paso y entre medio el catéter. Entonces, uno inyecta y retira el catéter, solamente está indicada para malformaciones que son muy fistulosas y que tienen un componente pequeño de nido, muy fistuloso, por lo tanto se inyecta, se erradica el componente fistuloso y se retira el micro. Que a diferencia del Onyx y el Squid, el FIL también lo permite, inyectar de a poquito y tener tiempo para ir viendo cómo se comporta. Vamos a un ejemplo que ya tenía de antes, no del hospital. 32 años, cefalea crónica, que cuando hay un cambio de patrón viene a ser una de estas red flags que hablamos que nos encontramos en las peticiones, 10 de 10. Entonces ya con estos dos puntos, si sabemos que un paciente que tiene una MAP y que cambió su patrón, ojo, que es que esta MAP se pudo haber complicado. Aquí tenemos el TAC, que es el primer enfrentamiento que vamos a tener con un paciente. Si tiene 32 años y vemos esta lesión, bueno, hay que ponerle ojo, ¿verdad? Porque aquí probablemente estemos ante una lesión vascular por debajo. Es un hematoma agudo, ubicado en la región temporoparietal derecha, con signos de rotura y traspaso subepentimario y contaminación intraventricular. Por lo tanto, a este paciente, si tenemos ahí, si estamos durante el hospital, estamos con el tecnólogo ahí, lo que hay que hacer es inmediatamente pedir el angiotac. Y esto fue lo que hicimos, le pedimos el angiotac. Esta es una proyección coronal ya con reconstrucciones MIP, donde cuando ustedes estén analizando este tipo de exámenes, fíjense dónde está el hematoma. Y ahí busquen si es que hay algo que nos sobra, entre comillas. Si se fijan, el hematoma es todo esto, que lo alcanzamos a ver en nuestro angiotac. Entonces, es dentro de esta lesión que es donde tenemos que buscar. Y ahí hay unas estructuras serpentiginosas, curvilíneas, medias de aspecto vascular, incluso si me apuran, con una lesión puntiforme en el espesor del hematoma, que eso puede ser perfectamente un pseudoaneurisma. Entonces, aquí ya sabemos que hay una lesión vascular por debajo. Fíjense este nido que hay acá, hay un verdadero nido con una aferencia rara que tenemos ahí. Por lo tanto, ahí uno tiene que decir que hay una lesión vascular subyacente, probablemente una MAP, y por lo tanto, estos pacientes, su próximo paso de estudio es hacer una angiografía con sustracción digital, porque nos va a permitir caracterizar mejor la arquitectura de la MAP y también su resolución temporal, cómo se comporta hemodinámicamente. Este es el equipo donde las hacemos, ¿verdad? El angiógrafo. Y aquí vemos un angiógrafo monoplano.
Ya este es un angiógrafo monoplano. En neuro para nosotros es ideal usar un biplano porque nos da más seguridad, pero aquí con un monoplano también podemos trabajar, donde este es el tubo de rayos X, este es el amplificador, esta es la mesa que se mueve en distintas direcciones, estos son algunos faldones para proteger al operador de la radiación, y acá están los pedales donde damos fluoroscopía continua o bien adquisición de imágenes, y aquí cambiamos las proyecciones, giramos el tubo en distintas formas para ir viendo lo que nos interesa ver proyectado en estas pantallas. Volvemos al mismo paciente y le hicimos una cateterización común de la arteria carótida interna derecha. Si se fijan, es común, esta angiografía es común porque tengo solamente interna, carótida interna aquí. No tenemos rama de la externa. Entonces esto es exclusivo de la carótida interna en una proyección lateral con sustracción digital porque sacamos el hueso y aquí vemos cómo hay una estructura que falta acá. O fíjense ustedes cómo en tiempos arteriales yo tengo pacificación del seno recto. Entonces aquí a todas luces hay un shunt, porque como les digo hay unos tiempos, acá no debería haber vena, sin embargo estoy viendo vena y más encima del sistema venoso profundo, y vimos que el sistema venoso profundo son las que sangran más. Acá está el nido malformativo, acá, con un pseudoaneurisma, que es esa bolita que vemos ahí, que probablemente es la responsable del sangrado, y aquí vemos que viene la aferencia de una rama M4 de ACM, vemos que aquí está el nido malformativo, y aquí aparece una vena ependimaria, una vena finalmente que va al sistema venoso profundo. Ojalá que entiendan lo que, a ver si lo entienden, al principio es medio complejo. Y aquí estamos yendo ya con el microcatéter. El microcatéter fuimos a una rama de la bifurcación inferior de ACM, son microcatéteres muy finitos, flujo dependiente, que nos permiten navegaciones muy distales, y aquí estamos llegando a este extremo distal de mi micro. Entonces, fíjense que estoy prácticamente intranidal y con jeringas muy pequeñas de 1 cc yo inyecto contraste muy suavecito para ver qué es lo que tenemos. Y finalmente, esto es todo lo que tenemos. Esto es lo que le causó el sangrado al paciente. Un nido malformativo que vemos aquí, con un aneurisma de flujo intranidal, perdón, no de flujo, un aneurisma intranidal, y finalmente un colector venoso unipedicular que va al sistema profundo, vena seno recto. Entonces, cuando estamos en esta situación, estamos bien para inyectar, porque además no tengo ninguna rama que vaya a tejido sano aquí, sino que todo va a mi nido. Y eso fue lo que hicimos con un microcatéter, que son estos tubitos de plástico sumamente finos y cada vez los fabrican más finos para permitirnos navegaciones muy distales, fue como llegamos. Fíjense ahí, aquí yo ya tengo mi micro con mi extremo distal. Aquí ya hice el cast de Onyx, usamos Onyx en esta ocasión con tántalo. El tántalo está totalmente opacificado acá, se fija. Estoy en esta situación, yo hago una serie, si ya no veo la vena, quiere decir que la desafarenté, está MAP, y ahí le pedimos al anestesista que revertimos la heparina y aspiro bajo aspiración continua, voy retirando mi microcatéter, siempre aspirando para que no me quede pegamento en algún trayecto, ¿verdad? Entonces, y revierto la heparina en caso de que se me haya pegado al catéter, al hacer la tracción no pueda generar yo mismo un sangrado con la retirada del micro. Retiramos el micro, este es mi catéter guía que lo tengo aquí subpetroso, ya está el micro por dentro, aspiro de todo, quedó mi cast de Onyx en este caso ahí, y hacemos el control final, y si se fijan, ya la vena en tiempos arteriales no aparece, es decir, no hay shunt, y el seno recto empieza a aparecer cuando le corresponde en tiempos venosos, y no en tiempos arteriales, como ocurría antes, que íbamos en esta fase de angiográfica y ahí ya teníamos seno recto. Eso era el responsable del sangrado. Finalmente, ahora ya no veo aneurismas de flujo y el seno, el sistema profundo aparece en los tiempos que tiene que aparecer. Este paciente, la MAP se cerró, lo damos por tratado, lo controlamos más adelante y ya sabemos que esa MAP no va a dar más problemas porque se cerró en su totalidad. Otro caso, mujer, 56 años, hipertensa, cefalea y compromiso de conciencia, toma ahí, ¿no? Probablemente tenga un drenaje venoso. Vemos el angiotac, MIP, sagital, donde vemos un nido malformativo un poco escindido en el hematoma, en el centro hematoma, algo de nido apical, algo de nido proximal. Le hacemos una angiografía desde la arteria vertebral, en este caso derecha,
con sustracción digital 3D, que se llama, que nos permite obtener este tipo de reconstrucciones. Y por eso que con este tipo de reconstrucciones nosotros tenemos mucha más facilidad de poder analizar la arquitectura de la MAP, medir el nido, ver sus aferencias y de esta manera planificar mejor la embolización. Eso fue lo que hicimos. Aquí era un poco complejo, pero sí vimos que tenía aneurismas o aferencias más bien desde la cerebelosa superior que llegaban a alimentar gran parte del nido, y también tenía algunas aferencias desde la pica. Acuérdense que la pica es la cerebelosa posterior-inferior que sale del segmento B4 de la vertebral, pero ocupamos en este caso, aquí tengo mi catéter guía casi en el segmento B3 de la vertebral y en forma coaxial, vale decir por dentro, un microcatéter flujo dependiente que nos permitió navegar en forma muy distal hacia la PIC, hacia la SUCA, la cerebelosa superior, y ya estando en una situación segura donde solamente opacificamos nido malformativo y no tejido sano, es donde podemos ocupar nuestro pegamento. Y finalmente es el control. Ahí vemos cómo tenemos el pegamento de Onyx que usamos en esta ocasión también, y después en las series finales no se ve ninguna vena en tiempos arteriales. Por lo tanto, se desaferentó y nos vamos tranquilos de que esta MAF no va a volver a molestar. No sé, mira, nos quedan unos 15 minutitos todavía, me extendí mucho en esta parte, pero quiero al menos que alcancemos a ver un par de casitos más vinculado a la imagen. ¿Ya? Por ejemplo, esta primera paciente es una mujer de 19 años que ocurrió. Dígame si alguien quiere alguna pregunta. No, Podemos hacer. lo que pasa es que no Dígame. se ve la imagen del caso. Si acaso, está lo que estaba comentando. ¿No se vio la imagen? No, solo sale una diapo que se contó al final, pero está Ah, disponible. no, ahora voy a cambiar, Ah, sí, ahora voy a cambiar. Espérenme un poquito. Déjenme ver si es que ahora lo van a ver. ¿Ahora ven algo? ¿Quedó solo la diapo? no, no se ve el caso, estamos pegados a la diapo. Listo. Espérenme un poquito. Ahora. Ahí se ve el... Ah, pero me pasó lo mismo de recién, que no puedo hacerle el scroll. Voy a ver cómo lo solucionamos. Estoy con problemas. Ahí sí puedo hacer scroll, ¿o no? Sí, está scrolleando. Ahí lo estamos viendo, ya. Entonces, este es el primer caso, una mujer de 19 años que viene con un síndrome convulsivo y cefalea, hemiparesia brachiocrural izquierda. Entonces, vamos a ver en este TAC que nos comente Rocío. A ver, Rocío, yo voy a mirar, voy a girar este estudio. Es un estudio un poco difícil, es un TAC sin contraste en una mujer de 19 años que viene por una focalidad en el hemicuerpo izquierdo. Y aquí le vamos a dar un TAC sin contraste, que es el que estoy mostrando. Quiero que me digas si ves algo anormal o no. O sea, lo que yo veo es una zona de hiperdensidad espontánea en relación al lóbulo frontal y em, núcleo caudado igual derecho. Perfecto, sí. Bueno, a lo mejor el caudado parece que está medio respetado, pero es perfecto lo que tú dices. Aquí se ve algo raro, espontáneamente hiperdenso, de implantación cortical. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de esto, muchas veces son colectores venosos que están parcialmente calcificados tenuemente. Entonces, aquí pareciese, por la edad de la paciente, la forma de presentación, es que hay una MAF. ¿Pedirían algún otro examen? Un angio TAC de cerebro. Perfecto, un angiotac de cerebro, ya que tenemos al paciente ahí. Entonces ahora vamos a ver a Pauli. Pauli estaba por ahí. Vamos a cargar el angiotac y vamos a poner una reconstrucción MIP coronal. Aquí, Pauli, más o menos, ¿qué podrías decir de esta malformación?
está compleja, es grande. Que se ve, es grande Sí. y compleja. ¿Ya? ¿De dónde? Mira, casi 4 centímetros de eje máximo. ¿De dónde podrán venir las aferencias? Pareciera que son el sistema venoso profundo. Pero las aferencias, ¿cierto? Las aferencias. ¿Qué alimenta esta malformación? Mira, vamos a ponerlo en sagital. Pareciera que son de la ACM, ¿no? Sí, tiene aferencias de la ACM, es difícil solo en un TAC, pero por localización pareciese que sus aferencias son principalmente de ACM, entonces vemos aquí el sifón, a ver si hay alguna neurismita de flujo, no lo hay, lo ponemos en axial también, acuérdense de verlo en todas las proyecciones, y ahí vemos que es un nido bastante compacto, glomerular, donde tiene múltiples áreas de drenaje superficial, especialmente un tremendo colector ectásico que probablemente es Trollard, al parecer va todo hacia el sistema superficial, ¿cierto? Pero probablemente tenga aferencias de ACM, porque fíjense el grosor de esta ACM comparado con la contralateral, o sea, está mucho más grande esta ACM, y acuérdense que yo les comentaba que estas arterias se hipertrofian. Fíjese esta ACA derecha, cómo está, es un verdadero cañón, casi igual comparado con la ACA contralateral. Entonces ahí también podemos decir que probablemente de ACA también tenga aferencias, ¿ya? Entonces fíjense en el complejo comunicante anterior, que va a ser una zona de extremo dinámico para un aneurisma de flujo, fíjense en el sifón, y así vamos desmenuzando esta malformación. Entonces ustedes le pueden decir que es una malformación arteriovenosa de nido compacto de tanto por tanto en localización frontal parasagital derecha, con aferencias hipertróficas provenientes de ACM en su gran mayoría, de ACA, y con un drenaje venoso al parecer multipedicular, con una vena predominante ectásica a Trollard. Y con eso ya más o menos decimos muchas cosas, y en el informe podemos decir que por elocuencia ya, yo creo que no entra por elocuencia frontal derecho, por 4 centímetros le damos 2 puntos de Spetzler, y por un drenaje venoso probablemente debe tener un profundo, pero eso ya es más difícil ver, pero si me apuran quizás tenga algún drenaje venoso profundo aquí, le daríamos un punto más, yo creo que es mínimo una Spetzler-Martin 3. Pero ahí más o menos queda bastante estudiada esta malformación. Y si disponemos de la angiografía cerebral, le hacemos una angiografía cerebral, ¿cierto? Que es mejor. Y en este caso nos va a quedar aún más clara la película, porque tenemos mayor representación, digamos, temporal. Y aquí vemos cómo, fíjense al final si había un aneurisma de flujo, porque aquí estamos inyectando de nuestra carótida interna izquierda, y vemos cómo pasa todo por comunicante y se pacifica una lesión acá, que no es más que un aneurisma de flujo, y luego esto ayuda a alimentar por comunicante esta parte del nido. Entonces también tiene aferencias del lado contralateral que estresan esta malformación, por así decirlo, sobre todo en su sistema comunicante. Ahí se nos movió, lo hicimos con paciente despierto. Fíjense también que cuando inyectamos de la vertebral derecha, fíjense la tremenda vertebral izquierda que es, y que también alimenta parte del nido, y eso ustedes miran, pero ¿cómo puede la vertebral? Y eso lo hace por comunicantes posteriores. Fíjense las comunicantes posteriores que pasan de nuestra circulación vértebro-basilar a la circulación carotidia, y para opacificar también MAF. Y por eso es que esta MAF se comporta como una esponja, y al ser grande me va a pedir flujo de lo que pille. Incluso cuando son periféricas de implantación muy cortical, podemos tener aferencias durales que llegan a esta malformación, y es por eso que siempre conviene hacer una externa. Y esta es una angiografía lateral con sustracción digital exclusiva de carótida externa, donde vemos la meningia media, que en este caso no le da. Pero es bueno hacerla, porque aquí lo que me está opacificando es por reflujo de mi externa a la interna aquí abajo, no por aferencias directas. Entonces, no le da, pero es muy bueno hacerlas, porque ustedes también, como les digo, pueden pedir flujo desde esa zona.
Y finalmente, si se dispone del recurso, por supuesto que es bueno que nosotros nos vayamos familiarizando en cómo se ve esta malformación en una reso. Y aquí tengo el control postoperatorio alejado, donde vemos que efectivamente mediante una craniotomía frontoterional derecha se resecó en bloque esta malformación y lo que nos queda son áreas secuelares de gliosis perinidal, pero cuando uno, por supuesto que con algún grado de depósitos de hemosiderina en relación a calcio probable, no hemosiderina, yo creo que hemosiderina de la cirugía, esta MAP no sangró afortunadamente, pero en relación a la cirugía pudo haber sangrado un poquito y también algún clip quirúrgico que quedó puesto acá, si se fijan, con este artefacto metálico por un clip que quedó para bloquear alguna aferencia en la que se encontró el neurocirujano durante la cirugía. Y así que quedó operada con su discreta gliosis perinidal y la craniotomía no terional, es finalmente frontoparietal. Lo bueno es que aquí se le hace un TOF, pero ojo con controlar las malformaciones con TOF, porque el TOF nos sirve para lo proximal, no nos sirve para lo distal, por lo tanto siempre una MAF operada es bueno controlarlas con angiografía con sustracción digital. Le hicimos también una axial T1 con GADO, donde se ve un realce leptomeningio difuso propio de una cirugía, algo de gliosis en el, digamos, de realce en el lecho, pero nada más. Así que bien operada. Ya, mira, nos quedan 5 minutos. Hacemos un caso más, yo tengo 3 casos más, pero dejémoslos para la próxima sesión, ¿les parece? Y abrimos un espacio para preguntas en estos últimos 5 minutitos. Cualquier pregunta que quieran. Y si no hay preguntas, en la próxima sesión yo tengo 3 casos más, los podemos ver un poquito más rápido y así no cansarlos tanto. ¿Parece? Bueno, Sí, Doc. Ya. Bueno, muchas gracias por su Estuvo atención. muy buena la clase, gracias. Ya, gracias a ustedes por la atención Gracias, Doc. Gracias, Doc. y nos vemos para la próxima, ¿ya? sí, nos vemos, Doc. Gracias. Vale, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Gracias, Daniel. Chao.